Senador David Luna, buenos días. Bienvenido al Informador Super. Esperanza, muy buenos días a ti, a Rocío, a toda la audiencia de Villavicencio, del Meta, del Llano. Un honor estar acompañándolos en la mañana de hoy y gracias por tus palabras. Yo creo que ejercer el control político es parte esencial de la labor que tiene uno como legislador, hacerlo independientemente y obviamente en beneficio de los ciudadanos. Bueno, son muchos los temas a tratar con usted, debido a que ha sido uno de los senadores más elocuentes en el Congreso de la República frente a las reformas, frente al gobierno, frente a la actual administración. Y bueno, la crítica ha sido constructiva de parte suya para bien de Colombia. Empezar por las reformas, por ejemplo, y todo esto que estamos viviendo, la gente está preocupada, senador, no sé qué va a pasar. Este gobierno ha sido más corrupto que todos los gobiernos que ha habido en la historia de Colombia, lamentablemente. Dijeron que era el cambio, que era el gobierno de la vida, y han habido más muertos que en cualquier otro gobierno. Es preocupante, senador, la situación que vivimos los colombianos. Sí, es muy preocupante porque evidentemente las reformas que se han tramitado están manchadas de corrupción. Eso para nadie es un secreto. Yo le he dicho en repetidas ocasiones al gobierno que haga un alto en el camino, que retire esos proyectos y si quiere que analice presentar unos nuevos. Pero esos proyectos no están construyendo confianza y mucho menos futuro. Hay que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y en segundo lugar, el proyecto, por ejemplo, pensional, que tiene cosas buenas que rescatar, también tiene cosas muy negativas para los ahorradores. Yo, por ejemplo, creo que le expropia los ahorros a quienes durante mucho tiempo han hecho un esfuerzo grande para lograrse pensionar. Y en ese sentido, me parece que puede ser una gran equivocación aprobarlo. Yo por eso lo voté negativamente en el Senado de la República. Ese proyecto, le pongo un ejemplo, es muy complejo para una persona que ha hecho un esfuerzo de ahorrar entre 0 y 300 semanas con base a un salario mínimo, que por distintas razones de la vida no se va a poder pensionar. Hoy podría solicitar el reingreso de sus ahorros y se los devolverían al 4%. Pues bueno, este proyecto obliga a que se los devuelvan al 0%, o sea, le confisca el ahorro a los colombianos en una parte y desde mi punto de vista en otra se lo expropia. Por eso creo que esta reforma en particular es muy negativa. Claro que hay que aumentarle el subsidio a los adultos mayores, pero eso no se tiene que hacer mediante ley, se puede hacer mediante una decisión presupuestal o en su defecto vía decreto del gobierno nacional. Buen día, senador, con Rocío López. Me alegra mucho saludarlo. Preguntarle eso relacionado con el tema de la reforma pensional. La reforma a la salud y el tema concomitante con las denuncias que ha venido haciendo el entonces director de la UNG, Olmedo López, en que básicamente lo que le queda al común de la ciudadanía colombiana es que evidentemente si hubo una compra de votos porque se repartió un dinero de acuerdo a las denuncias que él hace para ser aprobadas estas reformas. Estas reformas, la salud, la pensional, la educación, estas reformas, ¿qué tanto peso pueden tener frente al tema de corrupción? ¿Qué tanto peso en términos de ética, en términos morales e incluso en términos legales? ¿Qué efectos pueden tener todas estas denuncias frente a esas reformas? Pues Rocío, yo creo que la reforma a la salud tiene toda la responsabilidad y toda la conexión entre los actos corruptos y la aprobación. Sin embargo, no hay que perder de vista que esa reforma ya se hundió en el Senado de la República, particularmente en la Comisión Séptima, y al hundirse, pues no le queda al gobierno nada distinto que entender que los ciudadanos, claro que quieren cambios en el sistema de salud, que las EPS lleguen a las regiones, que se demoren menos las citas, los tratamientos, que se entreguen rápido los medicamentos, pero no acabar con el sistema o el principio de solidaridad, que es fundamental. ¿Qué es el principio de solidaridad? Es la posibilidad que una persona que se enferma con un cáncer, que su tratamiento cuesta
500, 800, 1.000 millones de pesos y que claramente nadie los tiene debajo del bolsillo, pues tenga la posibilidad que el sistema, o sea, quienes aportan y no se enferman, puedan subsidiar ese tratamiento y de esa manera puedan tener la capacidad de salir adelante. El sistema que tenemos diseñado hoy, que tiene errores y que tiene que mejorarse, pues también tiene cosas muy buenas. Y se lo puede preguntar usted a muchas de las personas que han sido tratadas con cáncer, con leucemia, con daños cardíacos, etcétera, pero que evidentemente requiere ajustes en lo que hago referencia referido a la regionalización y la velocidad en la atención. En ese sentido, yo creo que esta reforma afortunadamente no pasó en el Congreso de la República, lo digo con contundencia, y esperamos que si el gobierno Petro quiere insistir, uno, lo haga decentemente, no a través de las coimas, y dos, obviamente no lo haga pensando en su propio beneficio. Es que, Rocío, acá tenemos que tener presente una cosa, como lo decía Esperanza, evidentemente la corrupción se volvió un problema endémico, y yo sí creo que eso es herencia de ese maldito narcotráfico que, entre otras, obliga a la gente a creer que hay que brincar de un día para otro en el crecimiento personal, profesional, económico. No, yo creo que todo a su debido tiempo y los principios y los valores son pieza esencial para nunca perder de vista pues que la gente del común, la gente que hace las cosas bien, pues lo hace trabajando con el sudor de la frente, rompiéndose el lomo para poder crecer. Esperanza. Sí, senador David Luna, hay una preocupación con relación al tema de la corrupción. Usted, con lo que hace la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, imagínense, ella le dice al Congreso, a ustedes, le dice que paren hasta que se sepa toda la verdad sobre la compra de congresistas y votos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Y eso que hay, yo creo que debe entrar lo de los carrotanques y bueno, toda esa corrupción que se está viviendo por parte de este gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que bajo ninguna circunstancia esas reformas pueden permanecer, sobre todo la pensional, que es la que está viva, debe hundirse, porque no hay ninguna otra alternativa, ninguna otra posibilidad para que puedan existir. Es una reforma que está manchada literalmente de corrupción y obviamente pues no debe bajo ninguna circunstancia aprobarse. Eso es lo que yo he venido diciendo y señalando desde hace días. Espero que la Cámara de Representantes, como lo dije hace un rato, piense más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Hay que dar ejemplo. Y acá pues hay una situación muy grave y muy compleja que amerita, pues por lo menos, que en ese sentido no exista esa posibilidad. Senador, quería preguntarle lo relacionado al tema de la famosa transición en salud para el sector de los docentes. Finalmente, usted citó, a una sesión al ministro con el fin de hacerle su control político. Él nunca llegó. ¿Cómo va eso? Pues es esta tarde. Esta tarde esperamos que el ministro asista al Congreso junto con la ministra de Salud y el gerente de la Previsora para que le cuenten a los maestros, a los profesores, por qué razón los tienen de conejillos de indias, por qué razón les están poniendo en riesgo su vida, por qué razón los tratamientos que venían pues funcionando hoy en día no funcionan. El sistema de salud de los maestros no era perfecto y necesitaba claramente ajustes, pero lo que están haciendo con él pues sí es una cosa muy compleja para los ciudadanos, para los maestros, para sus familias que están en riesgo literalmente. Y de la famosa Asamblea Nacional Constituyente, por ahí vimos en redes al entonces canciller Álvaro Leiva hablando de que el acuerdo de paz con las FARC lo permite. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que el presidente quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse, para que le autorice la posibilidad de reelegirse. Y eso obviamente es un despropósito. Más aún,
si los colombianos y los oyentes recuerdan, pues que él es coautor de la Constitución del 91, el M-19, partido que había acabado de firmar la paz, tiene muchos miembros en esa constituyente, o tuvo, y pues lo mínimo que deberían hacer es defender una constitución progresista, liberal, que puso en marcha el reconocimiento de muchos derechos y lo más importante que evitó que se siguiera gobernando con fundamento en lo que se denominaba el estado de sitio, o sea, decretar emergencias económicas para dictar decretos. Eso evidentemente lo logró la Constitución del 91 y por eso hay que protegerla, no hay que cambiarla. Bueno, tenemos oyente que quiere hacer preguntas al senador David Luna. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? Señor, prenda el micrófono. Don Oliverio. Buenos días, Esperanza. Escuchando al senador David Luna, creo que sí hace un buen Senado, pero con el respeto que él merece, yo pienso que el tema que está vigente de la corrupción que hay en Colombia y sobre el tema de los carrotanques, que si se llega a comprobar, realmente nos damos cuenta que todos los sistemas políticos son corruptos, todos, a todos están investigados, pero esto sí sería la tapa de la olla o el iceberg, porque uno cree que el señor Petro iba a hacer un buen gobierno, sano, respetuoso hacia la sociedad. Pensaba uno, dijo, no, es como el cambio. Y la verdad es que yo admiro los buenos políticos, la gente que realmente le sirve a Colombia, la gente que aporta a Colombia, los senadores y representantes y políticos que tengan un principio de conducta y de valores, porque es que eso se trata. Porque si miramos el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder económico, la banca, la iglesia, que yo soy tan de iglesia, las guerrillas, el paramilitarismo que han dañado tanto la televisión y tantas formas que este sistema que tenemos en Colombia hay que cambiarlo, doctor David Luna. Yo pienso que tenemos que sentarnos todos, que nunca me olvido del Partido Liberal y el Partido Conservador. Yo me fundamento en los principios liberales de alguna manera y de los principios conservadores de otra manera, porque es la manera en que hay equilibrio para que haya justicia. Y yo ¿Cuál pienso sería que la sí. pregunta, don Oliverio? ¿Cuál sería la pregunta para el doctor David Bueno, Luna? perfecto. Doctor David Luna, yo pienso que sí tienen que hacer un trabajo muy fuerte en esa parte y a los hechos, porque necesitamos, ¿verdad?, respuestas concretas en la investigación y que realmente haya, si es necesario, una internacional, una visita internacional o un seguimiento internacional para encontrar realmente si hay errores y si hay falencias, que paguen también, porque han pagado los uribistas, han pagado los de Cambio Radical, han pagado los de la U, entonces también que ellos, si cometieron errores, que paguen. No, yo estoy de acuerdo con don Oliverio Esperanza. Creo que él hace un balance contundente y claro de lo que está pasando en el país, no ahora, sino de muchos años atrás. Este problema de la corrupción es endémico, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con los principios. Vuelvo y repito, tiene mucho que ver también con la herencia maldita, el narcotráfico, pero evidentemente lo que se requiere es justicia y la justicia tiene que actuar independientemente de quién esté en el gobierno y independientemente de qué partido o de qué sector sea el responsable y el corrupto. Yo, por ejemplo, he señalado que además de la responsabilidad penal que se paga con cárcel, en estos procesos debe haber una extinción del dominio, no solamente de lo que se robaron los corruptos, sino de la totalidad del patrimonio que han logrado consolidar y construir durante toda su vida, para que vean y entiendan que lo que está en juego pues es nada más y nada menos que el futuro de su familia y de sus hijos. En ese sentido, me parece que don Oliverio tiene mucha razón y yo también hago votos y ejercicio para que ojalá la justicia actúe prontamente en este sentido, Esperanza. Senador, ¿cómo va lo de la citación a debate de control político al director de la Dirección Nacional de Inteligencia para que respondan, ¿no?, ante el Congreso sobre si usa o no la entidad para interceptar ilegalmente a la oposición? Esto es gravísimo, senador. No solamente a la oposición, al periodismo colombiano,
pero también a los miembros retirados de la fuerza pública y a muchos otros que lamentablemente pues dicen están siendo interceptados. Ese debate debe ser el 18 de junio. Estamos esperando que la mesa directiva fije la fecha y bueno, estaremos listos para adelantarlo con una serie de preguntas, de cuestionamientos que seguramente muchos querrán conocer y oír. Así que ahí estamos, esperanza en ello. Senador, son tantos los temas y todos relacionados con actos de corrupción que usted incluso afirma que es un tema endémico y así es. En lo local están aprobando, en este momento se está aprobando los planes de desarrollo que se han convertido también en un instrumento de corrupción. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía en esta circunstancia frente al país? Por ejemplo, en el tema de Puerto Gaitán, se acaban de gastar más de 10.000 millones de pesos en actos relacionados con un festival, pero ayer circuló en redes una información relacionada con que no hay papel para hacer las historias clínicas en el centro de salud de ese municipio. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo se pueden apoyar en el Congreso? ¿Qué decirle a la ciudadanía que está hasta la coronilla de actos de corrupción y que se utilizan muchas oportunidades los planes de desarrollo y que, como dijo Olmedo López, en el Congreso tiene valor votar a favor de un proyecto que puede ocurrir lo mismo incluso a nivel local o que eventualmente estaría ocurriendo en municipios como Puerto Gaitán, por ejemplo? Pues Rocío, lo primero que hay que señalar es que gracias a la comunidad, gracias a la ciudadanía, muchas de estas denuncias se conocen hoy. Las veedurías ciudadanas cada día tienen más fuerza y obviamente la tienen fundamentada en las redes sociales, en el periodismo local, en la investigación, así que hay que seguir adelante. Lo segundo es que en el Congreso las puertas están abiertas para realizar las audiencias, los cabildos y obviamente los debates que la ciudadanía considere que son pertinentes. Y lo tercero es que los planes de desarrollo local son esenciales para el futuro de un municipio, pero en ellos obviamente se pueden colar normas que afectan a la ciudadanía. Por eso es tan importante que se le haga seguimiento y que se permita que los debates de la oposición pues sean reconocidos y oídos por muchos, porque acá no se trata simplemente de partidos o de filosofía política, sino también se trata de equilibrio, y el equilibrio siempre va a ser fundamental para lograr algo tan importante como es la participación ciudadana. Bien, senador. La reforma a la educación, usted ha presentado una contrarreforma, ¿cierto? ¿En qué consiste? En materia educativa es muy importante señalar que hay muchos que defendemos la autonomía universitaria y lamentablemente el presidente Petro no lo hace. Él considera que las universidades deben ser politizadas, que las universidades debe tener la capacidad del gobierno de turno de permanecer y de mantenerse. Y lo que nosotros hemos dicho es que se puede expedir una ley estatutaria, pero una ley estatutaria que desarrolle unos principios respetando los que consagra la Constitución. Y la Constitución consagra la autonomía universitaria, consagra la calidad y obviamente consagra el derecho que tienen todos los colombianos de ser educados. Si el gobierno llega a generar acuerdos en ese sentido, es posible que este proyecto pueda continuar su tránsito en el Congreso. De lo contrario, no va a tener ningún tipo de norte porque evidentemente estaría afectando algo tan importante como es la autonomía universitaria. Bueno, senador, son tantos temas los que usted maneja que de verdad para el país es muy importante, senadores como ustedes que ejerzan el control político. Bueno, sí, Rocío, a mí me preocupa harto. ¿Sabe qué? Qué pena que le interrumpa, pero antes de que se acabe el tiempo, porque sé que el senador tiene que cumplir una agenda y todos tenemos ocupaciones, pero hay una pregunta que he estado preocupada, ese problema de los carrotanques y la pelea entre Olmedo y entre el ministro del Interior. Qué vergüenza, el uno le dice ladrón al otro, el otro le dice lo otro.
¿esto en qué va a parar? Yo creo que con fiscal amigo este gobierno, la corrupción se la van a pasar, mejor dicho, por la ruana. Senador, ¿qué se va a hacer con esto? Debe haber claridad. El país necesita claridad sobre todos estos temas de corrupción. Pero claro que lo necesita y por eso es tan importante que la fiscalía actúe. A mí siempre me pareció muy curioso que conociéndose estos escándalos de corrupción, pues estas dos personas, el director y el subdirector y seguramente muchos otros, anden como Pedro por su casa sin ningún tipo de proceso en la fiscalía, ningún tipo de orden de captura, ningún tipo de exigencia. Está bien que denuncien y está bien que delaten, pero también ellos tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad y no pueden ahora posar de héroes de la patria. Por eso estoy de acuerdo con usted que debe haber, en efecto, pues unas consecuencias y sobre todo que se debe saber la verdad al respecto. Bueno, ¿y cuándo va a viajar al llano? ¿Cuánto tiene visita para el Meta? Espero pronto ir a Villavicencio y adicionalmente a otros municipios donde nos han hecho invitaciones, las cuales agradezco mucho. Y bueno, voy a ir y cuando vaya espero poderlas visitar en cabina. Muy bien, senador, aquí lo esperamos. Rocío, ¿tiene alguna pregunta para Pues cerrar esta entrevista? para cerrar, quisiera saber, quisiera preguntarle el tema relacionado con la comisión de acusaciones, esa solicitud que le ha hecho al Consejo Nacional Electoral relacionada con que ellos son la comisión, son los competentes para investigar a Petro, pero también las acusaciones que hace Olmedo relacionado con el presidente de, de, la, de la comisión, Waldir Mansur, creo que es que se llama. Pues la sentencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido clarísima. Es el Consejo Nacional Electoral quien debe no solamente investigar, sino decidir sobre la financiación de las campañas. Entonces, la campaña del presidente Petro, como todas las demás campañas, tienen que presentar los informes que allá se consideren. Ellos son los competentes y me parece que lo que están tratando de hacer desde la Comisión de Acusaciones es simplemente distraer y obviamente evitar. Así que esperamos que haya decisiones pronto, porque ese es otro capítulo de lo cual la ciudadanía merece saber la verdad. De acuerdo, senador. Muchísimas gracias por esta entrevista tan valiosa para el Meta y los colombianos. Esperanza. No, un abrazo, Rocío, un abrazo, Esperanza. Muchísimas gracias a ustedes y espero verlas pronto. Bueno, muy amable. Aquí lo estamos esperando, senador. Buen día, Dios lo bendiga y muchas gracias por trabajar por Colombia. Un abrazo y muchas gracias.